Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario. En sus aulas, y precisamente de la cohorte número 13, egresó hace unos años nuestro invitado de hoy, Johan Camargo Acosta. En ese momento venía desde Puno, Perú. Vamos a hacer algún recuerdo de ese viaje inicial cuando recargó la maestría, un viaje casi penoso que nos contó el día que se presentó. Y hoy, ya radicado en Lima, después de muchos años de ejercer la profesión en Puno, de dar clases de Derecho Procesal en la Universidad Garcilaso de la Vega y en la Universidad Andina, dio clases también en la Universidad de Ciencias Aplicadas, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Hoy se dedica al arbitraje. Ha litigado mucho en los foros de Puno, en el foro de Lima, pero hoy principalmente trabaja en función de árbitro. Y esta es una cosa que no es común en América Latina. No es común porque el arbitraje, a pesar de las bondades inmensas que tiene para solucionar los litigios, no es moneda corriente en muchos países de América y particularmente en la Argentina. Yo quiero recordar que en las primeras clases de Derecho Procesal que se dan en la maestría, se enseña que el arbitraje o el arbitramiento son algunas de las formas que tiene la conciliación ayudada por un tercero. Es bien sabido que conciliar significa arrimar ánimos opuestos y que la conciliación entre gente que está en conflicto entre subjetivos de intereses se resuelve de una manera muy simple, con la renuncia de uno, la renuncia del otro o renuncias recíprocas y parciales. Si juridizamos esa posición, esa actividad, llamaremos desistimiento del allanamiento del pretendiente, allanamiento, la renuncia del resistente, la renuncia a litigar del resistente y transacción a las renuncias recíprocas y parciales. A este resultado se llega siempre en forma directa, espontánea por las partes, o ayudados también por un tercero. El tercero puede actuar como amigable componedor, toca la fibra íntima de las partes para hacerles ver los inconvenientes de continuar en el litigio. El mediador, además de eso, propone soluciones que las partes son libres de aceptar o rechazar, y si las aceptan, la terminación se hace por la guía del desistimiento, del allanamiento, de la transacción, o en un poco más, dirigiendo un debate entre las partes y resolviendo el problema entre ellas, mediante un acto que se llama laudo. Es cierto que la emisión de un laudo no es un auto, sino una heterocomposición, resuelve otro. Sin embargo, yo siempre pongo el tema dentro de la conciliación, porque es claro que para llegar al arbitraje hay que tener una vocación de solución particular, una vocación para resolver el problema fuera del ámbito de los poderes judiciales, que es la última alternativa que nos da la civilidad. Cuando dos personas que están en conflicto deciden recurrir a un arbitraje, se ponen de acuerdo en muchas cosas. Primero en el nombre del árbitro, el procedimiento a seguir, en el derecho aplicable, en la lengua con la cual se expresarán las partes, en cómo se ejecutará el laudo, etc., ¿no? Y ese laudo es la única forma, ese arbitraje me parece a mí que es la única forma que tiene el mundo civilizado para resolver conflictos internacionales. Si un argentino vende naranjas al Paraguay o viceversa, ni el argentino quiere someterse a la justicia paraguaya, ni la empresa paraguaya a la justicia argentina. Cuando esto ocurre, internacionalmente se va a un tercero, que es un árbitro. Y como decía Briceño Sierra, es un pleito entre privados. Un señor que es particular, en nuestro caso será Johan Camargo, resuelve el problema entre otros particulares porque ellos lo han ungido en carácter de árbitro. Es para ellos. Los que están en conflicto es la única autoridad. Lamentablemente, en América Latina, el arbitraje no es bien visto en todas partes cuando el Estado está de por medio. En alguna provincia argentina, por ejemplo, que tiene expresamente prohibida la solución arbitral.
Y es muy difícil que se llegue en lo nacional, en la República Argentina, a un arbitraje cuando el Estado está de por medio. Esto ha hecho que la justicia federal argentina, por ejemplo, se llene de pleitos contra el Estado. Pero llenarse de pleitos significa, por ejemplo, que hay 300.000 pleitos en un solo tribunal, que es lo que ha tenido la Corte Suprema, por ejemplo, por demandas de jubilados a los cuales el Estado no les paga el haber que les corresponde. Que les cuento de los incumplimientos contractuales de todas las entidades estatales que pueden contratar. En México y en el Perú las cosas son distintas. En el Perú el Estado, conforme la ley que regula la actividad contractual de las empresas estatales, hace que tengamos que ir a un arbitraje necesario. Y para eso el Estado pone su árbitro, contrata a una persona en calidad de árbitro, le paga ese efecto. La entidad que ha contratado con el Estado contra el suyo, y entre los dos nombran a un tercero, que es el verdadero árbitro en definitiva. Y ese surge en vía privada, en vía arbitral, mejorando, por supuesto, los índices de eficiencia del Poder Judicial, porque estamos quitando cientos o miles, en el caso de Argentina, de pleitos de la esfera del Poder Judicial. Mi querido exalumno y amigo Johan Camargo Acosta, hoy es un abogado limeño que tiene éxito en la materia arbitral. Está defendiendo al Estado, eventualmente a empresas contra el Estado, y también, y muy importantemente, elegido por árbitros particulares de ambos para presidir un tribunal, o sea, ser el árbitro verdadero. Yo creo que cuando el arbitraje es de tres, como ocurre muchas veces, los árbitros designados por las partes no son imparciales, no son neutrales, sino que son verdaderos mandatarios de las partes. Y que el verdadero árbitro, el que resuelve el problema, es el tercero, designado de común acuerdo por los dos árbitros de parte. Concebir las cosas así, como las concebía Briceño, y las sostengo yo, es de la mayor importancia, práctica, por supuesto, porque la importancia se ve en que el abogado que defiende un caso ante un tribunal arbitral llega hasta el momento del alegato, la presentación del caso, y cuando el tribunal entra a deliberar, el abogado no puede estar adentro de la deliberación. En cambio, si las partes tienen un árbitro de parte dentro del tribunal, el árbitro sigue ahora abogando por su parte, por su mandante ante el tercero. Es decir, la ventaja innegable de concebir el tema como un mandato, si es mandatario el árbitro, hace que dentro del campo de la deliberación misma, la parte esté estén presentando a favor de la parte los argumentos del caso. Esta visión no es común. Alguna vez he hablado con árbitros, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, y árbitros que yo he nombrado. Me dicen, no, yo soy árbitro, yo soy neutral, no, usted no es neutral. ¿No? No, me contento con uno. ¿Para qué pagar 3 árbitros? Si teniendo uno, ¿para qué quiero 3? Si en definitiva va a resolver uno, ¿no? Si las cosas no son así, es no entender el problema. Pero no siempre es así. Yo soy un defensor apasionado del arbitraje en estas condiciones. Es un pleito rápido, es un pleito, a pesar de que se le paga al árbitro, mucho más barato, porque no se pagan tributos oficiales, no se pagan impuestos, sellados, etc. Y además, el problema se resuelve en poquísimo tiempo, no a las calendas griegas, como se resuelve dentro de la vida de los poderes judiciales. Cuando le propuse este conversatorio a Johan, que me ha costado encontrarlo, por cierto, es un hombre realmente ocupado, me propuso hablar del tema. Y me dijo que él estaba muy contento el haber cursado la maestría para la tarea que está haciendo actualmente. Y entonces le acepté el tema para que me hable primeramente cuál es la realidad del arbitraje en el Perú, porque esto como no es internacional la solución. Esto no puedo mostrarlo yo en la Argentina, por ejemplo.
pero sí la quiero para mi país, sí la quiero para otros países de América porque conozco sus bondades. Entonces le he pedido a Johan que me hable de la realidad arbitral en el Perú y de su propia realidad. Porque Johan, cuando llegó desde Puno a la maestría y descubrió un mundo en el cual el proceso es garantía y no método de investigación, eso en ese momento lo deslumbró, fue profesor de esa materia cuando daba clases de procesal. Y hoy creo yo que lo aplica dentro de su tarea arbitral. Y me parece que unir arbitraje y garantías, me parece que es de la mayor importancia. Va a ser la primera vez que lo hacemos en este conversatorio. Y de ahí entonces que yo le agradezca a Johan esta presencia, que haya aceptado esto, que me haya aceptado el tema. Me parece que es interesante para América Latina. Así que Johan, te doy la más cordial bienvenida. Esta es tu casa, es un lugar de conversaciones como continuación de la maestría. Te recibo con todo afecto, como sabes que te tengo y como siempre. Y quiero preguntarte cuál es tu realidad, ¿no? Pero comenzando eso, primero, ¿cómo recalaste a la maestría, no? Cuando eras un jovencísimo Johan Camargo, que tomó un bus no sé dónde, viajó varios días y regaló la maestría. Johan, te escucho con toda atención a partir de esta pregunta. Un abrazo. Maestro, ¿qué tal? Bueno, sí, fue una historia, digamos, casi novelesca, ¿no? La que me tocó pasar hace ya 11 años atrás. De hecho, estaba mucho más joven de lo que estoy ahora. Y bueno, en realidad yo viví en Arequipa, ¿no? Desempeñaba mis labores, sí, en la ciudad de Puno, en Juliaca. Pero digamos, mi lugar de residencia era Arequipa y de hecho en algún momento se presentó esta oportunidad de poder hacer una maestría internacional en un tema que a mí me apasionaba mucho, que era el derecho procesal, y además con uno de los procesalistas que era pues de los procesalistas vivos, el más emblemático en América Latina, ¿no? Entonces, eso es un privilegio y cuando las ganas de estudiar están, digamos que las excusas no tienen cabida para no hacerlo. Yo tuve el gusto de conocerlo a usted en el año 2008 en la ciudad de Cali, a raíz de un congreso que hizo el Instituto Panamericano, y fue ahí donde hasta ese momento yo lo había conocido solamente por los libros, lo que me enseñaban en la universidad, y me parecía una cosa espectacular. Entonces, al tener la oportunidad de conocerlo en Cali, conversamos un poco sobre la maestría, surgió esta idea de poder ir a la maestría. Y si adicionado a eso venía el incentivo de la beca para poder viajar a Rosario, tenía que ver cómo llegaba, ¿no? Justo por eso es que en el año 2010, ya organizando un poco tiempos y también generando algunas posibilidades básicamente vinculadas a recursos económicos para traslados, me animé pues a ir a la maestría, pero el tema es que un pasaje en avión me costaba muy caro para llegar a Rosario, ¿no? Porque tenía que de Arequipa trasladarme hasta Lima, 1000 kilómetros de distancia, de ahí coger un vuelo que me lleve a Buenos Aires y de Buenos Aires coger un bus que me lleve a Rosario. Hablando en costos, me iba a salir demasiado para lo que yo en ese momento podía pagar, ¿no? Entonces mi única alternativa era hacerlo por tierra. Y viajé como 4 días, si no me equivoco, y al límite, ¿no? Porque salí, me acuerdo, un jueves de Arequipa en la noche en un bus que me llevó hasta Puno. Llegué a Puno como que 4 de la mañana, una cosa por ahí. Y de ahí cogí un vehículo ya más de corte informal que me llevó desde Puno hasta Desaguadero, con lo cual llegaba a la frontera de Perú con Bolivia. De ahí me he ido a La Paz, de La Paz me fui a Oruro, de Oruro a Potosí, de Potosí a Villazón. En algún momento me tocó subir incluso a un bus camión, ¿no? Porque en Bolivia, lamentablemente, en ese momento, no sé cómo esté ahora, porque desde esos años no volví a regresar por Bolivia, pero el sistema de transporte era crítico, ¿no? De hecho, ha habido historias posteriores de algunas personas que han tenido pues, momentos difíciles que atravesar
por ir por vías de Bolivia. Y sin Se murió, conocer además. se murió un alumno. Sí, claro, que además era mi amigo, ¿no? John Caño de un bus, Bustincio. en un Sí, sí, precipicio. John Bustincio, pues él era mi amigo de hace muchos años y lamentablemente murió muy joven, ¿no? Eh, y bueno, era pasarse de amanecidas en los buses sin conocer y sin saber a dónde ir, porque, o sea, y yo veía Rosario en el mapa, pero digamos, nunca había ido. Lo más que había ido fuera del país en hasta ese momento era haber llegado hasta La Paz. Y entonces, ¿cómo llegar a un país en el que, digamos, no tienes familia, vas con recursos muy limitados? Lo real y concreto es que tuve que viajar de Villazón me fui a La Quiaca, de La Quiaca me fui a Jujuy, de Jujuy creo que fui a Salta, y de Salta cogí un bus que se iba hasta Buenos Aires y me dejaba a la entrada de Rosario a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y claro, en el camino, conforme vas llegando a cada estación de buses, intentas conversar con la gente que encuentras ahí para ver quién va a un destino próximo al tuyo, como para acompañarte y no sentirte solo y por lo menos que te orienten. Y tuve la suerte de que en La Paz conocí a una señora que iba con su hija hasta Rosario y entonces ella hizo la misma travesía que yo. Lo cierto es que llegué a Rosario como que 4 o 5 de la mañana, un lunes, y las clases eran a las 8 de la mañana y encima hora argentina, porque están adelantados 2 horas sobre la hora de Perú, o sea que las clases empezaban 6 de la mañana, hora peruana. Y recuerdo que llegué pues a dormir, ¿no? Porque ya no podía, estaba sentado en las clases y me iba quedando dormido, pero sí, sí recuerdo mucho que cuando usted hacía la presentación de todos los alumnos, utilizó una expresión bien simpática que era que había que tener mucha cultura trasera para poder hacer ese viaje, ¿no? Felizmente ya llegando a Rosario había otro peruano que había ido también por tierra, pero digamos en un viaje un poco más cómodo que el que yo hice, ¿no? Creo que demoró menos tiempo, cogió rutas más directas, servicios, digamos, en términos de costo de mayor calidad también. Entonces no tuvo que pasar por lo que pasé yo y ya aproveché de venirme con él al Perú en el retorno, ¿no? Sí, fue de hecho complicado, pero ¿Con quién emocionante, te, ¿no? Porque, con quién te encontraste ahí? con Arcos. Él, Ah, con claro, Raúl Encontrado, claro. claro, él sí es puneño, ¿no? Sí, Bueno, sí. él en realidad es creo de Mollendo, algo así me Como parece, yendo, que es sí. una provincia de Arequipa, pero se fue a hacer su vida profesional a Puno, hasta donde recuerdo. Un poco más o menos como lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo era de Arequipa, estudié en Arequipa, pero las oportunidades de ese momento de desarrollo profesional se me presentaron por Puno, entonces terminé trabajando en Puno, haciendo además muchísimos amigos que hasta el día de hoy mantengo contacto permanente con muchos de ellos, ¿no? Y que además, para efectos laborales, me ha representado importantes oportunidades, ¿no? Que claro, no se trataba solamente de conocer personas, a eso va acompañado toda una trayectoria profesional, un currículum, donde además el hecho de haber hecho la maestría en Rosario pues ha sumado mucho en mi desarrollo profesional y en el hecho de encontrar oportunidades de trabajo, ¿no? Porque es una maestría que, digamos, te aporta mucho en conocimiento, en visión, ¿no? Que muchas veces me parece que no se encuentra en otros lados, ¿no? Sabes que Raúl Arcos, tuve un conversatorio con él días pasados, está ejerciendo activamente la abogacía en Puno y ha hecho muchos estudios en Europa. Se ha dedicado a estudiar argumentación, ponderación, dando clases importantes en algunas universidades de Puno. Este, tengo un afecto muy grande por Raúl Arcos, lo cual me ha hecho recordar a un buen amigo. Bueno, a ver, después de tantos buenos recuerdos, Johan, ¿cómo llegaste al arbitraje? De haber litigado activamente primero en el interior y luego en Lima cuando te radicaste en el estudio de Raúl Canelo. ¿Qué pasó? Y bueno, digamos, es una cuestión del destino, yo creo, ¿no? Porque de hecho, cuando yo termino la universidad ya hace como 15, 16 años atrás, venía con una formación de litigante, ¿no? Mi época
de practicante, la desarrollé como litigante. Nunca hice prácticas en el Estado, siempre en una firma de abogados privada. Y entonces todo permitía avisorar pues que el destino estaba ahí, ¿no? En dedicarse al ejercicio del litigio y por ahí la docencia, ¿no? Que era un tema que también me llamaba mucho. De hecho, he ejercido docencia varios años y entonces entre mis viajes de Arequipa a Puno, a Juliaca, a Cusco, que eran, digamos, los puntos donde, donde más desarrollaba mi actividad profesional entre el 2006 y el 2010, conocí pues a Raúl Canelo, ¿no? También a raíz de una actividad académica, porque a mí me gustaba mucho promocionar actividades académicas, organizaba algunos seminarios con algunos amigos ahí en Arequipa, organizaba algunos congresos, y es ahí donde lo conozco a Raúl, y un día que me tocó venir por Lima para ver algunos asuntos de un cliente, Raúl, surge la idea, ¿no? Dentro de la conversación que se tenía con Raúl, de integrarme a su estudio, ¿no? Y acepté pues la propuesta dentro de todo el contexto que vivía. Siempre consideré que Lima era una plaza difícil, pero que te daba muchas oportunidades de desarrollo. Claro, claro. Y como parte de mi formación como abogado, siempre tenía la idea de terminar trabajando en Lima y se presentó la oportunidad, había que cogerla, ¿no? Y donde Raúl, lo real y concreto es que la actividad es 100% litigio, ¿no? Y me dediqué a trabajar en el área procesal del estudio de Raúl durante poco más de 2 años. Y entonces, mientras yo estuve trabajando donde Raúl, tenía algunos amigos aquí en Lima que alguna vez, con los cuales alguna vez tuvimos intercambio de ideas en relación al arbitraje y finalmente, digamos, la estrecha vinculación que tiene con el proceso, más allá de que los árbitros aquí en el Perú tratan y quieren y se esfuerzan por sustentar que no hay un vínculo, que son dos espacios que deben caminar el sentido divergente. Yo más bien encontraba que había mucho en común y había mucho por hacer para hacer que el arbitraje sea un mecanismo de solución de controversias eficiente. Precisamente dentro de todo este esquema que usted ha detallado sobre el mandato que puede ejercer un árbitro respecto de los intereses de una parte dentro de un arbitraje y cómo era la visión que se tenía de eso aquí. Entonces, en algún momento un amigo me invita a ser secretario arbitral de un proceso, que es el equivalente a un secretario juzgado, digamos, ¿no? Y entonces, como hice mi labor de manera eficiente, pero dándole mucho el toque procesal, ¿no? Que los árbitros, muchos se resisten a Que no, aceptar que no, el no lo derecho. saben hacer. Sí, no, me queda clarísimo, pero se resisten a aceptar que el derecho procesal tenga posicionamiento dentro del arbitraje, ¿no? Entonces, cuando empecé a ver algunos arbitrajes como secretario, encontraba pues que querían manejar los procesos algunos árbitros, no todos, obviamente. Pues, como dicen, en todos lados se cuecen habas, entonces encuentras todo tipo de posiciones, ¿no? Pero donde se abreviaban procedimientos, que, digamos, no respetaban una idea de proceso, por lo menos en los términos que yo le aprendí en Rosario, ¿no? O sea, ese método de debate dialéctico a veces no se apreciaba dentro del arbitraje. Y, y entonces seguía desarrollando algunas secretarías más hasta que llegó un momento en el que, entiendo, por un tema de buen desempeño profesional, porque me esforzaba por hacer bien mi trabajo, la carga de procesos arbitrales como secretario en aquel momento me había aumentado al punto que ya empezaba a colisionar con mi labor dentro del estudio como abogado litigante en lo que respecta a distribución de tiempos. Entonces, haciendo una suerte de evaluación, me incliné por continuar la actividad arbitral, porque le cogí mucho gusto, porque entendía que el derecho procesal sí tenía mucho que ver en el arbitraje, que había muchas ideas que incorporar al arbitraje peruano, por lo menos, que venían del derecho procesal,
reglas básicas, principios básicos que a veces se veía que no se respetaban, pero que había que respetarlos, y entonces en ese camino empecé a dictar conferencias sobre arbitraje, y en algún momento hubo alguien que me llamó y me dijo, oiga, yo quiero que usted sea árbitro para un proceso que yo tengo con un contratista. Fue concretamente una entidad del Estado, un gobierno regional el que me llamó, y entonces participé como árbitro. Mi desempeño entiendo que fue bueno, fue imparcial a pesar de que bueno, fui designado por una de las partes. Y de hecho, en el Perú se postula esa idea, ¿no? De que los tres árbitros deben ser necesariamente imparciales. Ahora, claro, algo que es una verdad innegable, que el hecho de que una parte designe un árbitro a veces puede pensarse que condiciona eh, el desempeño del árbitro al interior del tribunal arbitral. Lo que postula nuestra ley de arbitraje en el Perú es que no debe ocurrir eso, ¿no? Es que al igual que el tercer árbitro, que es verdad que termina siendo el real árbitro de la controversia, lo que postula nuestra norma es que los tres árbitros tengan esa misma condición. Yo por lo menos en mi experiencia he visto que sí se cumple, pero también ha habido casos donde te queda un tufillo de que hay algún árbitro que va perdiendo de vista esa necesidad de ser imparcial, ¿no? Y su corazoncito termina decantándose pues Oye, hacia un lado, ¿no? dos cosas acá. Primero, has puesto el dedo en la llaga respecto de la poca importancia que le dan los comercialistas a los procesalistas. Y digo esto porque de la materia arbitral se han adueñado los comercialistas. Son ellos los que definen el arbitraje, los que lo manejan, los que son árbitros permanentes en cuanto tribunal arbitral institucional haya en América Latina. Y vos ves los árbitros de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la de Rosario, son todos comercialistas o civilistas importantes cuando el arbitraje es institucional por si hay algún problema, algún contrato civil, ¿no? Sin embargo, el arbitraje es gestión. El arbitraje es presencia del árbitro en una audiencia. El arbitraje es dirigir una audiencia. Es conceder la palabra. Es manejar la responsabilidad de que haya una adecuada reciprocidad de instancias. Que todos tengan las mismas armas para que el arbitraje no termine siendo nulo. Como hay una enorme cantidad de anulaciones de arbitraje, vos lo conocés a eso. Sí, sí, eso es verdad. Y gracias a que los procesalistas hemos entrado al arbitraje, el diseño lo tenía muy claro esto, es que los arbitrajes van mejorándose. Pero yo no creo que debamos estar siempre en manos de comercialistas, que son ellos los dueños de la idea, hoy legislada, de la necesidad de ser imparciales. ¿Para qué quiero yo tres señores imparciales? ¿Para qué los quiero? Si va a decidir siempre uno en definitiva. Es mucho más barato un arbitraje unipersonal, como son los institucionales, que un arbitraje ad hoc de tres personas. ¿Para qué quiero tres? Y uno va a resolver en definitiva todo. Es decir, si no se entiende que el árbitro de parte es árbitro de parte y no tercero imparcial, es no entender el fenómeno. Cuando vos me estás diciendo que has visto que alguna vez el tufillo, eso es lo que se requiere precisamente, porque te insisto, de lo que se trata es que el árbitro de parte esté en el momento de la decisión. No necesariamente tiene que sentir, ¿no es cierto? Porque si los otros llevan la razón, tiene para dársela. Yo no pido necedades, no pido caprichos, no pido estupideces. Pero la naturaleza jurídica del árbitro de parte es ser mandatario, no tercero. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué pago un tercero si tengo otros dos terceros? ¿Para qué cada parte paga un tercero si ambos van a nombrar otro tercero que va a ser el decisor en definitiva? Pensarlo un poco, ¿no? Al derecho hay que pensarlo con la lógica formal en la mano, ¿no? Con lo que... Y esto lo dicen los comercialistas. Y eso nos ha llevado con seguridad. La ley tuya que pide 3 imparciales, pues ¿por qué no pide 5 imparciales? Es lo mismo. Por la deliberación. No.
Vos sabés que no, a mí no me convence. Yo prefiero trato de buscar un realismo americano en esta situación, ¿no? Los árbitros de la International Bar Association son todos uno. Los de Lloyd de Londres es uno. La ITC de París es uno. Siempre es uno el árbitro, ¿no? Quiero tres. Pero bueno, es la vocación esta de que nos han cooptado los juristas que manejan las materias de fondo sobre el texto de que la nuestra es una materia objetiva, ¿no? Bueno, has puesto todo Sí, en la bueno, chat. Y eso es que, eso es verdad, ¿ah? eso hay que Es, destacar. O sea, que un procesalista, como vos, llega a ser árbitro, habla bien de la institución. Porque vos vas a cuidar, oye, pues para saber el tema de fondo, lo estudiás. Como lo estudia cualquier juez, un problema claro. de cualquier cosa, de cualquier índole. Pero la bilateralidad del ISTAR, que tenés que acentuarla en el arbitraje, realmente eres un procesalista. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, de hecho, yo he visto varios casos donde se olvidan de lo que significa el debido proceso algunos árbitros, y ojo, no por un tema de mala fe, sino simplemente porque no tienen una formación procesal, ¿no? Entonces, esto de que todo debe ser o sea, principios de congruencia, igualdad, todo estos, algunos se lo olvidan, ¿no? No todos, obviamente, pero siempre hay Mira, yo te algunos voy a contar casos una donde ves historia eso, ¿no? mía que a mí me desencantó de esto, ¿no? Yo una vez tuve un problema muy importante de un cliente ejerciendo la abogacía, un cliente que tiene un problema con IATA. IATA es la empresa internacional que reúne a las compañías aéreas. IATA le estaba manejando la compraventa de pasajes a mi cliente, era una agencia de turismo interesante, importante de Rosario, y yo no quería llevarlo al Poder Judicial, eso, porque tenía que ser una solución inmediata, no esperar 7 años de litigio. Entonces acordamos una solución arbitral con la función, con la abogada de IATA, y me llevó mucho tiempo encontrar al tercero, hasta que encontré un jurista de la mayor importancia, de la mayor enjundia, un civilista connotado, que tiene obras de la mayor importancia escritas. Yo lo acepté como árbitro. No en el caso del nombre ahora, pero muy, de primerísima línea en el derecho civil y en el comercial, es un jurista importante. Y participé yo junto con él, yo lo nombré, y junto con la señora participamos en 3 audiencias, y cuando yo voy a Buenos Aires para la audiencia final de deliberación interna de los árbitros, cuando yo llego al lugar, el señor me dice muy suelto de cuerpo que yo tiene la sentencia hecha, que él la ha hecho junto con la otra señora. De verdad, no hace falta, Alvarado, que nos reunamos, me dijo, pues yo ya tengo mi decisión tomada. Y como charlando con la señora. Yo estoy charlando con la señora no, sin escucharme a mí, que también soy árbitro, al igual que el abogado de este. Usted hablando con la otra parte, me hizo la sentencia. Entonces yo salí indignado, me enojé mucho con la señora. No lo hablé durante el resto de mi vida, hasta el día de hoy. Y salí, me fui al correo y le revoqué el nombramiento. Antes que pudiera sacar la sentencia, por su laudo, por supuesto. Y al hacer eso, judicialicé el problema. Es decir, un señor de la mayor importancia de fondo, sin la menor idea de lo que es la presencia del arbitraje en la equidad que tiene que tener con la parte, en sostener la igualdad de oportunidades, ¿no? Me pasó por encima. Bueno, no alcanzó a pasarme por encima. Pero a otros sí le pasa por encima. Sí, bueno, hay casos donde se presentan situaciones medio complejas, ¿no? A mí me pasó en un caso donde yo era árbitro, designado por una de las partes, el presidente del tribunal dijo, vamos a convocar audiencia para tal fecha. El otro árbitro dijo, estoy de acuerdo, y entonces yo ese día yo no podía participar de la audiencia, entonces les digo, no estoy de acuerdo con la fecha, busquemos una fecha en la que concurramos los tres. Y el presidente dijo, bueno, ya pues la haremos los dos y ya te avisamos cuál es el resultado de la audiencia, ¿no?
Entonces, claro, esas cosas, por ejemplo, se olvidan, ¿no? No es propio, pues, de alguien que respeta principios mínimos de derecho de defensa y Pero sobre eso todo es el la principio de antigüedad de la inmediación, ¿no? izquierda china, no pueden hacerte eso. Sí, Porque pues, la no, parte bueno, lo perjudicada que hicieron, se ¿no? produce en un árbitro adentro del tribunal es nulo el arbitraje. Sí, Y sí, es una es de las correcto, razones por las cuales podés judicializar el resultado. es correcto, es Oye, correcto. a ver, quiero empezar a acercarme al motivo de la charla, ¿no? Contame, ¿qué dice la ley de peruana que convoca el arbitraje en materia contractual estatal? ¿Cómo es la ley? Ahí pasa una cuestión interesante, ¿no? Porque el arbitraje, justo como usted lo mencionaba, tiene pues su origen en las formas autocompositivas, por el hecho de que las partes tienen que ponerse de acuerdo en cómo llegar al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias, que finalmente sea un tercero el que resuelva y eso lo convierte en heterocompositivo, no quita que previamente había una intención de conciliar, por decirlo de esta manera. Entonces, pero en el caso del Estado peruano, lo que ha pasado, que creo yo es la explicación más coherente, tenemos lamentablemente un sistema de justicia ordinario, el del Poder Judicial, que tiene pues muchas falencias, ¿no? Falencias en calidad de trabajo, falencias en atender los procesos a tiempo, ¿no? Como dicen, justicia que tarda no es justicia, ¿no? Y en el Perú un proceso judicial te puede durar tranquilamente 5 años, 6 años, 10 años. Es más, cuando yo fui a trabajar a la oficina de Raúl, me tocó ser abogado de un caso, estamos hablando del año 2011, me tocó ser abogado de un caso que se había iniciado en el año 79. Entonces estábamos hablando de más de 30 años de proceso donde ya los justiciables ya no eran las personas que iniciaron el proceso, sino los nietos, porque habían ido falleciendo los que originariamente iniciaron el proceso, luego los padres y terminaron siendo los nietos los que continuaban el proceso y al final demandantes eran 64 personas a raíz de esto de las sucesiones procesales. Entonces, esa es una gran desventaja que tiene el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver un caso, porque todavía litigo en algunas cosas, defiendo algunos casos muy puntuales, eh, que a un contratista lo sancionan con una inhabilitación para contratar con el Estado por, creo que le dieron 18 meses de inhabilitación. Iniciamos el proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial y pedimos una medida cautelar, oye, suspéndeme los efectos de esto mientras se decide si realmente correspondía o no que me sancionen, porque si yo espero al término del proceso, ya la inhabilitación se va a cumplir y entonces ya no tiene sentido el proceso judicial. Me dijeron que no para la medida cautelar. 5 años después salió la sentencia diciendo que la demanda era fundada y por lo tanto nunca debieron inhabilitarlo a este contratista. Pero ya de qué me sirve si ya cumplió su periodo de inhabilitación y el contratista quebró porque al no poder contratar con el Estado, siendo esa su actividad principal, ya no tuvo recursos para captar con su propio trabajo y ya finalmente era un triunfo pírrico, ¿no? El hecho de obtener esta sentencia judicial. Entonces, eh, esa es la desventaja que tiene el Poder Judicial. Y yo creo que el Estado es consciente de su propia letargía, ¿no? Entonces, ellos, yo creo que lo que optan es, al darse cuenta de que teniendo, por ejemplo, una obra del Estado, yo tengo que hacer una carretera, o tengo que hacer un gran hospital, o tengo que hacer un colegio, yo no puedo esperar a que durante el transcurso de la ejecución de esa obra surja una controversia y esperar a que 7 años después el Estado lo resuelva a ver quién tenía la razón y a ver si continuamos o no con la ejecución de la obra, porque bajo esa premisa el desarrollo del Estado va a llegar de acá a 100 años. Y de hecho, ya nosotros como país tercermundista estamos complicados. Peor va a ser todavía si es que caemos en un sistema de solución de controversias de esa naturaleza. El arbitraje te permite resolver controversias en periodos cortos. Claro, no es que lo resuelves en 24 horas, pero por lo menos en mi Pero mucho experiencia más corto. he visto arbitrajes que te duran entre 6 meses, el más corto que me ha tocado ver, a arbitrajes que te puede durar el peor de todos 3 años. No, no creo que demore más, pero ya porque se trata de una controversia muy compleja, de una mega obra, ¿no? Pero a veces hay temas sencillos que los resuelves en 5 o 6 meses. Y muchas veces la mayor parte de la demora
de estos arbitrajes viene en la etapa prearbitral, que es cuando se está constituyendo el tribunal arbitral, porque una vez instalado el tribunal, ya es más una cuestión de voluntad del tribunal y de colaboración de las partes para que el arbitraje se resuelva rápido. Entonces, el Estado, consciente de eso, creo que ha sopesado y ha dicho, oye, a mí me conviene, por un tema de hacer eficiente mi rol social, resolver mis controversias mediante arbitraje. Entonces, la ley de contrataciones del Estado ya en las últimas 2 décadas, cada vez que se ha actualizado la norma, ha señalado que todas las controversias que tenga el Estado con sus proveedores, contratistas de obras, bienes, servicios, consultorías, ¿no? Se debe resolver necesariamente mediante arbitraje. Entonces, tiene esta particularidad la ley de contrataciones del Estado porque ya no le da chance al contratista de llegar a esa etapa conciliatoria de decir, oye, resolvemos o no nuestras controversias mediante arbitraje o nos vamos al Poder Judicial, sino que ya es una imposición legal, ¿no? Donde la ley te dice sí o sí vamos a resolver nuestras controversias mediante arbitraje si es que tienen origen en un contrato suscrito por el Estado con algunos de sus proveedores. Esto yo creo que es bueno en el fondo, ¿no? Porque permite pues al Estado cumplir su rol social más rápido, pero digamos, se desnaturaliza de la esencia propia del arbitraje que implica el acuerdo de voluntades consensuado para poder llegar al arbitraje. Aquí ya es una imposición legal, donde un poco el Estado, quien tiene la sartén por el mango, dice, si es que tú quieres contratar conmigo, el mecanismo de solución de controversias necesariamente va a ser el arbitraje, ¿no? Un poco en ese camino estamos. Ahora, esto le viene funcionando bien al Estado, porque muchos proyectos se destraban con el arbitraje, muchas por las controversias que tiene el Estado con sus contratistas se supera precisamente porque se tiene arbitrajes relativamente rápidos, ¿no? El problema ya con el arbitraje con el Estado creo que viene en otro nivel, ¿no? Que es sobre todo en las instancias de gobierno de menor rango, como municipalidades provinciales, municipios distritales, que cuando hay una condena económica contra el Estado, es bien difícil que un contratista pueda cobrarle al Estado, ¿no? Por un tema de recursos, porque normalmente al ser, digamos, instancias de gobierno pequeñas, los fondos con los que cuentan son bastante reducidos y muchas veces no les alcanza para pagar aquello que se ha ordenado pagar en el laudo arbitral, ¿no? Pero en el fondo viene bien y lo que sí creo que es un fenómeno conocido, pues todo este problema que ha habido con Odebrecht, ¿no? Que se ha posicionado en varios países y de alguna manera ha comprado voluntades. También pues en el Perú no ha estado exento de esto, ¿no? Y ha habido casos donde se ha señalado, ¿no? Que algunos árbitros han visto pues doblegadas sus voluntades en virtud de algunos incentivos económicos. Eso no está aprobado todavía, porque todavía entiendo la investigación contra árbitros en el Perú sigue por ese tema, pero por lo menos es la tesis que se ha venido sosteniendo. Entonces, y claro, lo que se viene diciendo es, entonces por eso el Estado ha perdido sus arbitrajes y se ha visto obligado a pagar sumas millonarias en favor de contratistas. Y esto no necesariamente debe ser cierto, ¿no? Seguramente, si es que en algún caso ha habido alguna suerte de compra de voluntades, pues probablemente, pero creo que también, y lo digo en mi experiencia como árbitro, hay muchos casos donde el Estado pierde y pierde bien, porque le corresponde perder, porque no tiene la razón, y como usted decía, ¿no? El hecho de yo ser designado árbitro por el Estado no significa que tenga que darle la razón al Estado si es que no la tiene. Mi labor de arbitrar es más bien analizar un caso, ver cuál es qué es lo que afirma, qué es lo que niega el otro y con qué confirman esas afirmaciones y negaciones, ¿no es cierto? Ya hablando en términos de maestría. Entonces, y a partir de eso, si es que alguien logra probar lo que afirma o lo que niega, se le dará la razón. Me ha tocado casos donde el Estado también ha salido victorioso y, digamos, por goleada, ¿no? Porque el Estado tenía la razón, o sea, si la tiene hay que dársela. No siempre que el Estado pierda significa que hay algo oscuro detrás.
a veces pierde porque el Estado sí pues tiene la culpa. Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado te dice, ¿no? Si durante la ejecución de una obra surge un hecho imprevisto que impide la continuación de la obra y esto afecta al normal desarrollo de la obra, el contratista tiene derecho a que se le otorgue un mayor plazo para terminar la obra. Es lo que dice la norma. El contratista debe pedir en tanto plazo o en tal periodo, ¿no? Dicho plazo adicional, y la entidad tiene tanto plazo para poder pronunciarse y decir si es que va a otorgar o no ese plazo. Y si no se pronuncia, se entiende aprobado automáticamente. Muchas veces, y es una controversia muy recurrente, contratistas piden ampliaciones de plazo, las entidades nunca se pronuncian sobre si procede o no procede, entonces llegan a un arbitraje a decir, oye, que se declare que ya está aprobado porque la entidad nunca me respondió. Y bueno, si la ley dice que es así, pues no tienes nada que hacer. Pero además la ley te dice, cuando hay estos supuestos, la entidad tiene que reconocerle los mayores costos, los mayores gastos generales que incurre el contratista para terminar la obra en ese mayor plazo. No, no se lo puedes negar porque es un derecho reconocido en la ley y eso implica digamos, una suerte de desprendimiento económico de parte del Estado, y el Estado se queja de eso, ¿no? Y dice, oye, pero ¿por qué, no? Estás afectando el tesoro público, ¿no? Estás afectando los fondos del Estado. No, lo que estás haciendo es aplicar la ley, y la ley dice que tienes que pagarle. Y justo es ahí donde viene el problema. Cuando, por ejemplo, se trata de entidades de inferior jerarquía, digamos, como municipios provinciales o municipios distritales, es bien difícil cobrarles esas sumas dinerarias, ¿no? Para los contratistas, o sea, es un tema que se ve. De hecho, hace como 2, 3 años atrás, me parece, yo publiqué un artículo que se llamaba El perro muerto estatal, ¿no? Que justo un poco graficaba esta historia, ¿no? En el Perú hacer perro muerto es pues no pagarle a alguien, o sea, servirse de algo y luego escaparse corriendo para no pagar, ¿no? Entonces, eso se ve muchas veces. Pero eso no significa que el Estado sea malo. El Estado también gana casos. Me ha tocado participar en muchos arbitrajes donde el Estado se ha ido con reconocimientos dinerarios interesantes y donde, bueno, los contratistas pues lamentablemente obraron mal, hicieron mal las cosas, no cumplieron con los procedimientos dentro del esquema contractual, durante la ejecución contractual de manera correcta y tuvieron que perder el arbitraje, porque claro, si llegas a un arbitraje donde vas sin argumentos, igual que ocurre en un proceso, por eso es que yo siempre digo, ¿no? Y lo mencionaba al principio, el derecho procesal en realidad siempre debe estar presente dentro del arbitraje, porque el arbitraje es un proceso, en mi opinión es un proceso, en la forma como lo ejerzo es un proceso en el que tiene que haber pues alguien que afirme algo, alguien que tenga por lo menos la oportunidad de resistirse a esa pretensión, y tienen que confirmar o probar, ¿no? lo que están reclamando, y solamente así se les puede reconocer derecho, ¿no? Ahora, como ha habido toda esta corriente del manoseo generado por esta compra de voluntades de árbitros, el Estado, para evitar perder casos, ha empezado a generar una sobreregulación del arbitraje, ¿no? Estableciendo una serie de mecanismos, requisitos para ser árbitro que en mi opinión no ayudan al arbitraje, sino lo colocan en jaque, ¿no? Y más bien en una situación de desprotección. Por ejemplo, se ha creado un registro que es el Registro Nacional de Árbitros, donde la norma te dice, ¿no? que lo administre el organismo de contrataciones del Estado de aquí de Perú, y donde la norma te dice, para que una entidad te designe como árbitro, tú tienes que estar en esa lista. ¿De acuerdo? Si no estás en esa lista, por muy árbitro que seas, no te puede designar el Estado, pero sí te puede designar el privado, el contratista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Hay muchas quejas sobre eso, porque este registro lo administra el OCE prepara una evaluación, ¿no? Que luego de, si tú apruebas esta evaluación escrita, pasas por una evaluación de entrevista, pero al parecer hay algunas deficiencias en este sistema de evaluación. Algunos se quejan de que se trata de una evaluación memorística, cuando la labor de administración de justicia no es que te sepas una norma letra por letra, palabra por palabra,
Y entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos árbitros de reconocido prestigio no se quieren someter a este tipo de evaluaciones porque entienden que van a ser vapuleados de una manera injusta, porque su labor, cuando ellos resuelven un caso, no es que están con el texto expreso de la norma en la cabeza, sino que están con su norma en el escritorio, ¿no? Analizando el caso y viendo qué dice la norma. Pero además de eso, de hecho, eso no significa que quienes estén en esa nómina sean malos profesionales. De hecho, creo que son buenos. Pero el problema es que al día de hoy en el Perú hay solamente 45 profesionales inscritos en esa nómina. Entidades de gobierno tenemos más de 2.000, porque tenemos en el Perú 1.600 municipios distritales, 196 municipios provinciales, me parece, 25 gobiernos regionales, tenemos como 18 ministerios, diversos organismos autónomos. Entonces, estamos hablando de más de 2.000 entidades del Estado, donde, por ejemplo, solo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta donde he podido oír, me parece que maneja un promedio de 800 arbitrajes en simultáneo. Entonces, haciendo pues un cálculo numérico en función a las proporciones de presupuesto que administra cada entidad del Estado, algunas más, algunas menos, estamos hablando que en el Perú en trámite tranquilamente podría existir al día de hoy más de 2.000 o 3.000 arbitrajes. Entonces, Muy si pocos tú, árbitros. claro, entonces, ¿y qué haces con 45 árbitros? No te alcanzan, ¿no? No Y alcanza. además de eso, aplica pues las reglas IVA, que te dice que tú en un periodo de 3 años no puedes ser designado más allá de 3 veces, 2 veces, por una misma parte. Entonces, si el límite es 2 veces dentro de 3 años, ya no hay a quién designar. Eso está generando hoy en día en el Perú diversas quejas de parte de algunos procuradores del Estado, quienes están precisamente evidenciando que no tienen a quién designar. Pero además de eso, como le mencionaba, muchos árbitros, digamos que ya tienen un espacio ganado, no están interesados en integrar esa nómina. Y eso le está generando también una situación de desventaja al Estado, porque mientras un contratista tiene plena libertad para decidir a quién designa, porque no hay una restricción normativa para eso, el Estado solamente limita sus designaciones a 45 profesionales. Que como le digo, muchos de ellos, de hecho, son profesionales de primer nivel, pero ojo, como ocurre también en los procesos de selección del Poder Judicial, ¿no? Para ser juez no es que vas y te sientas en un escritorio, pasas una evaluación exhaustiva, pero resulta que muchas veces encontramos jueces que son una lágrima, ¿no? Y que resuelven terriblemente mal, y otros que resuelven espectacularmente bien. Hay de todo. Lo mismo, entiendo yo, pasa en el arbitraje. El hecho de aprobar un examen, de estar en una lista, no te garantiza que sea el mejor árbitro, ¿no? Y cuando dices el mejor árbitro, no es necesariamente el que te vaya a dar la razón, porque si se trata de buscar a alguien que te dé la razón, pues designas a tu amigo, ¿no? Cualquiera. Pero buscas designar como árbitro a un profesional que tenga pues experiencia comprobada, cuyos procedimientos o cuyos razonamientos, ¿no? Cuyas decisiones se conozcan de alguna manera y veas pues que es alguien que sí motiva sus decisiones, que las motiva correctamente, que respete el debido proceso, que no tiene, digamos, cuestionamientos a su desempeño como árbitro, ¿no? Y ojo, no solamente los que estén en esa lista son los que cumplen ese perfil, hay mucha gente fuera de esa lista que cumple ese perfil, pero que lamentablemente están terminando siendo árbitros en beneficio de los contratistas que tienen libertad para elegir a quien quieran y no para el Estado, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando hoy en día Bueno, en el eso sería Perú. bueno entonces mejorarlo, ¿no? Hay que buscar Ah, la... sí. Sí, yo siempre he creído que la sobreregulación no ayuda tampoco, ¿no? O sea, y eso lo aprendí en la misma maestría, o sea, el esquema de un proceso es una cuestión muy elemental y muy puntual, donde si tú respetas, digamos, ciertas cosas, no inmensas en número, puedes lograr un proceso que realmente cumpla con observar todas las garantías propias de un debido proceso, ¿no? Mientras tú le permitas a la parte designar libremente al árbitro que considere sin restringirlo a una nómina, mientras tú le permitas presentar su demanda, mientras al otro le permitas contestar esa demanda, mientras les permitas
tener oportunidad de inmediación con el árbitro, de sustentar sus posiciones, de aportar su material probatorio, en los momentos que para eso se establezca en las reglas del arbitraje, que ahí viene otro problema, ¿no? Porque cuando yo llego al arbitraje, encontré pues que por ejemplo, ¿no? Algunos árbitros decían que tú puedes probar lo que sea en el momento que sea del arbitraje, ¿no? Y el problema con eso es que no sigues un método de debate dialéctico, pero además de eso desordenas todo lo ya trabajado, porque trabajas al factor sorpresa, ¿no? Y el principio de sorpresividad está proscrito de cualquier idea razonable de proceso de debido proceso, ¿no? Y del debate dialéctico propiamente dicho, ¿no? Me ha tocado algún arbitraje donde ya teniendo una etapa probatoria culminada y ya en fase de alegaciones, alguna parte sacó un conejo del sombrero y dijo, oiga, mire, tengo esto para probar lo que estoy afirmando, ¿no? Y entonces algún árbitro dijo, bueno, ya incorporémoslos al arbitraje, ¿no? Oiga, pero si es algo que pudo probarlo en su momento, ¿por qué no lo hizo? O sea, estamos trabajando en función a un factor de sorpresividad y eso no puede permitirse, ¿no? Porque también hay un poco de mala fe en eso, ¿no? Entonces, creo, creo que entonces sí es necesario, por un lado, dejar de lado la sobreregulación del arbitraje, por lo menos en lo que respecta a materia de contrataciones del Estado para el caso peruano. Y creo, por otro lado, que el derecho procesal, aunque no se quiera aceptar, sí debe ser observado obligatoriamente en todo proceso arbitral, porque sin las nociones propias del derecho procesal, no podría hablarse de arbitraje como proceso donde se respete garantías mínimas en favor de las partes, porque finalmente eso es lo que tiene que ser. No puedo hacer un arbitraje donde trabaje al caballazo y yo establezca mis reglas sobre texto de que en el arbitraje se aplique el principio de libertad de regulación y eso me permite regular como yo quiera. No llegamos a ese nivel, ¿no? Sino que debemos establecer límites para eso. La libertad de regulación es que le permitas a las partes regular abiertamente el proceso arbitral en la medida que respetes principios propios del debido proceso, como el principio de bilateralidad, de igualdad de armas, ¿no? Y a veces eso se olvida, ¿no? Vos estás intentando mejorar el arbitraje con principios elementales del garantismo ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Y que de hecho me ha costado algunos debates de orden académico con algunos amigos que son árbitros, pero que no son procesalistas, ¿no? Oye, la tarea es larga, ¿eh? Después el Ah, tango, sí, la lucha es cruel y es mucha, porque sí, sí. no, estas cosas no las entienden, ¿no? Ellos creen que con su pura buena fe, que la tienen, pueden Sí, sin solucionar duda. como quieran, en el tiempo que quieran y de la manera que quieran los problemas de nosotros. Y no ven que con esto alguien gana y alguien pierde, alguien cobra y alguien paga. Y el que paga, si paga mal, queda dolorido, queda enfermo. Y se sale a hablar en contra del arbitraje, del árbitro y de todo el sistema, ¿no? Terrible. Oye, me gustó mucho esta charla. Estamos en el tiempo. Más de una hora llevamos hablando, Johan. Me pareció importante, esclarecedora y, y habría que seguir haciendo un esfuerzo grande para mostrar todas estas cosas del arbitraje, ¿no? Son las miasmas del arbitraje, son las enfermedades ocultas del arbitraje que nadie las ve, porque, insisto, nadie está preparado para verlo esto como un acto procesal. Nadie ve en el Sí, arbitraje de bueno. verdad un proceso, que hay que gestionarlo como tal, ¿no? Oye, al tiempo de agradecerte esta charla, tu presencia en este conversatorio, te dejo un minuto más para que des una expresión de deseos respecto del arbitraje peruano final. Y con esto nos despedimos. No, bueno, más que eso, agradecerle, maestro, por el espacio y sobre todo por haber pensado en mí para compartir este espacio. Usted sabe que yo lo aprecio mucho, lo recuerdo siempre con cariño y cada vez que hemos tenido oportunidad de conversar, sea por WhatsApp, por teléfono o en persona, le he manifestado pues
mi deseo permanente de volver a Rosario pronto. No se me ha dado la oportunidad ya 10 años atrás, fue la última vez que estuve por Rosario. De hecho, quiero ir, tengo una obligación pendiente por ahí y sobre todo, pues pasear por las calles de Rosario que son tan lindas, ¿no? Yo le agradezco infinitamente y seguramente que pase toda... Están esperándote. Sí, que pase toda esta pandemia que nos tiene a todos confinados, asustados, y bueno, habrá que programar el viaje. Es más, le cuento, yo tenía programado viajar a Rosario el año pasado, justo para el mes de marzo, la última semana de marzo, y sin embargo ya no se pudo porque el 16 de marzo del año pasado en el Perú decretaron cuarentena estricta Se nos cayó el y mundo. se frustró todo, ¿no? Se frustró todo, nos hemos quedado tristes, pero todavía hay esperanza de que vamos a volver pronto. Yo le agradezco infinitamente. Un abrazo grandote y hasta siempre. Y hasta Igual, pronto, Rosario, ¿eh? Chao, mi pronto, querido. pronto tiene que ser. Igualmente, fuerte abrazo, maestro.